Bueno, en los dos últimos estudios hemos estado tratando sobre el don de la profecía. ¿Qué significa el don de la profecía? En fin, más concretamente, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. ¿De acuerdo? Las palabras fieles y verdaderas aquí hacían referencia y cuáles eran sus versículos de correspondencia, los cuales encontramos unos cuantos, no solamente en el mismo Apocalipsis, sino en algunos evangelios. Y, evidentemente, la expresión el Dios de los espíritus de los profetas. Algo muy importante. Bien, llevamos ya dos estudios tratando acerca de eso y haremos, no un resumen, pero sí enlazaremos rápidamente esto con el próximo versículo 7. La cuestión, hablábamos los dos últimos días, la cuestión es que si no hay profetas en el cuerpo anda sin cerebro. Primero a los Corintios 14:1, Isaías 9:15. Y por lo tanto, al no haber cerebro, esos títulos de líder, de pastor, de maestro, tienen más que ver con capacidades humanas y sobre todo ambición, megalomanía, más que con los dones del Señor realmente. Y es que el hombre natural, es decir, nosotros, el hombre natural no es capaz de distinguir, desgraciadamente, entre dones y capacidades humanas, o entre dones e imitación de dones. Veréis, los profetas se ocupan de la escritura. Parece una expresión muy obvia, ¿verdad? Que los profetas de lo que se ocupan es de la escritura. Pues así es. Daniel capítulo 9, segunda de Pedro 1, versículos 19 a 21 y primera de Pedro 1, versículos 10 a 13. Los profetas de lo que se ocupan realmente no es de mirar una bola de cristal o ver una visión y dar esa visión futura. No, 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 no. De lo que se ocupan realmente es de escudriñar, según estos versículos, estos capítulos, se ocupan de escudriñar y descubrir el maná escondido para darlo a la iglesia. Colosenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Y eso lo hacen, escudriñar y descubrir el maná escondido para darlo a la iglesia, lo hacen en contraposición de que otros, que no son profetas, nos seduzcan con razonamientos propios de la persuasión humana. Estoy citando palabras del mismo capítulo 2 de Colosenses. Razonamientos propios de la persuasión humana, aunque estos razonamientos nos puedan parecer cristianísimos porque utilizan el mismo lenguaje. Pero, ¿sabéis cuál es la realidad actual? La realidad, la verdad al desnudo. La realidad es que mientras el Señor nos está diciendo en la Escritura que estamos en una ruina babilónica, esto es lo que hemos visto en Apocalipsis 2 y 3, Apocalipsis 16, 17 y 18. Mientras que el Señor nos está diciendo que en la iglesia estamos en una ruina babilónica, en una cautividad babilónica, nosotros decidimos que no es así. Decidimos que estamos en sintonía con la Escritura. Lo decimos, nos llenamos la boca de eso. La realidad es que actualmente no hay profecía corriendo. Es decir, no hay espíritu profético. No estamos observando el don profético, el don de la profecía, que nos pueda enseñar los misterios de la Escritura. O, si hay ese don, en realidad está bajo cuerdas y con la lengua pegada al paladar. Ezequiel capítulo 3, versículos 25 y 26. Porque Ezequiel capítulo 3, versículos 25 y 26 es realmente el estado de los profetas. Es el estado de la profecía en la actualidad. Ligado con cuerdas y con la lengua pegada al paladar. Esa es la realidad. ¿Quién ha pegado la lengua al paladar? Bueno, primeramente, el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de estos profetas, nuestro pueblo,
liga a los profetas con cuerdas. Y lo que hace Dios, es lo que vemos en Ezequiel, lo que hace Dios cuando han sido ligados con cuerdas, el mismo Dios pega la lengua al paladar de esos profetas para que no reciba el pueblo lo que debería de recibir, porque no lo merecen. Eso es la realidad. Eso es Ezequiel capítulo 3, versículos 25-26. Fijaos, recordad de este versículo que hablábamos los últimos 2 días, el versículo 6, esta expresión, el Dios de los espíritus de los profetas. Esta expresión, que puede parecer un poco extraña, ¿no? A algunos, ¿qué significa esto? El Dios de los espíritus de los profetas. Esta expresión significa exactamente lo siguiente: el Dios de quienes se ocupan de la revelación de la Escritura. Y esto mismo es lo que ha sido hecho mediante el ministerio profético de anunciación. El ministerio profético de anunciación son los ángeles. Los ángeles es lo que han hecho, lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy en Apocalipsis. Esto hace el representante del ministerio profético, los ángeles, ¿no? Anunciar proféticamente lo que debe suceder. ¿Y qué es lo que ha hecho el ministerio profético? Lo que ha anunciado el Apocalipsis, ya lo ha hecho el ángel, ya lo han hecho los ángeles. Nos han pintado ese lienzo, nos han puesto el Apocalipsis. Porque la expresión, esa expresión, ha enviado su ángel, que vemos, significa exactamente eso: anunciar proféticamente lo que debe suceder. A partir de este anuncio profético efectuado, esto entregado a Juan para que lo registre, a partir de el Apocalipsis registrado, hecho, esa revelación dada por los representantes del ministerio profético, a partir de ello, los profetas deben extraer de esta revelación, de este Apocalipsis, deben extraer lo que el Espíritu quiere transmitirnos con todo este lenguaje y formas simbólicas. Es decir, los profetas, el don de profeta, lo que debe hacer es escudriñar. ¿Y qué es lo que debe escudriñar? Primera de Pedro 1:11. Deben escudriñar la persona y el tiempo, es decir, qué cosas son y a qué tiempos diferentes pertenecen. El ángel, es decir, el ministerio profético, lo que nos transmite el representante del ministerio profético, el ministerio de la profecía, es el ángel, se encarga de pintar un lienzo, como decía antes, ¿con qué? Mateo 13:35, con las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y lo hace, ¿cómo? En forma de parábolas, de simbolismos. Siempre lo hace así. Y nadie puede entender estas parábolas y estos simbolismos si no tiene ojos espirituales. Marcos 4, versículos 11-13. Si no se tienen ojos espirituales, no se pueden entender. Ni siquiera la podrán entender aquellos a los que se les ha dado el misterio del reino de Dios. Porque en Marcos capítulo 4, versículo 11, se le habla a aquellos que les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Y cuando llegamos a ese versículo 13 de Marcos 4, fijaos lo que les dice el Señor. ¿A quién les habla? Les habla a aquellos a quienes ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero aún así no lo entienden. No pueden entenderlo. El Señor les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¡Puf! ¿Cómo pues vais a entender todas las demás? Eso les dice el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen ojos espirituales. Leen, pero leen de la misma manera que leen los escribas, fariseos, saduceos, los intérpretes de la ley, sacerdotes, levitas, etc. Leen así, leen las hojas de la Biblia, no de la Escritura, las hojas de la Biblia. Pero las hojas de la Biblia hay que trascenderlas para encontrar el fruto, para encontrar el maná escondido, y para eso es necesario el don de profecía. Para eso es necesario que recordemos que existe el don de profecía, aunque está como desaparecido en combate. Y también hay que recordar algo más, lo que en el capítulo 14 dice Pablo: anhelad los mejores dones, pero sobre todo,
Sobre todo dice, pero sobre todo que profeticéis, porque eso es lo importante, profetizar. Y profetizar no es decir cosas que van a suceder. La semana que viene te vas a caer y te vas a romper una pierna. No, 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 no. Eso no es profetizar. Eso se lo dejamos a Rapel y a los videntes, ¿no? Profetizar es escudriñar las cosas escondidas desde la fundación del mundo para encontrar el maná escondido, Apocalipsis 2, versículo 7, encontrar el maná escondido y ofrecerlo. Ofrecerlo. Eso es el don de la profecía. El don de la profecía se debe encargar, como digo, de desvelar el maná escondido. Ya lo he citado, Apocalipsis 2, versículo 17. Se debe encargar de desvelar los misterios de los que habla Colosenses, capítulo 2, versículo 2. El cual, según el siguiente versículo, el versículo 3, ese mismo capítulo de Colosenses, nos dice que son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ojo, no otro tipo de interpretaciones que no pertenecen al verdadero ministerio profético, como se encarga en el siguiente versículo, en el versículo 4 de ese capítulo 2 de Colosenses, de decirnos Pablo. Nos dice, cuidado, cuidado, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, los misterios, el misterio de Dios el Padre y su Hijo, no tienen que ver con otras cosas que dice el versículo 4, que da la impresión de que sean lo mismo, pero que no lo son. Es lo que nos quieren meter por los ojos y por los oídos. Bien. ¿De qué se encarga? ¿De qué se ocupa el ministerio de la profecía? ¿De qué se ocupa el don de la profecía? Se ocupa de sobreedificar. Hechos, capítulo 20, versículos 32 a 33. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 a 13. Efesios 2, 20. Y Apocalipsis 21, versículos 18 a 20. El don de la profecía se ocupa de sobreedificar sobre el fundamento. Y lo hace, o lo debe hacer, conforme al oro, a la plata y a las piedras preciosas que nos dice la primera a los Corintios. ¿Cómo nos va a explicar el don de la profecía lo que es esto? Por ejemplo, permitidme, ¿qué significa cuando dice la primera a los Corintios 3, oro, plata y piedras preciosas? Porque nosotros leemos, ¿y qué leemos? Leemos, pues, estúpidamente, y disculpadme por la expresión, digo que leemos estúpidamente porque es lo que nos han enseñado a leer. Oro, ¡ay, qué bonito, qué riquezas! Plata, ¡oh, qué bonito, también más riquezas! No tanto como el oro, pero más riquezas. Y piedras preciosas, ¡uy, qué riquezas! No, el don de la profecía, y nosotros debiéramos haberlo entendido ya, se ocupa de desvelarnos qué significan estos símbolos. Son símbolos. ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata? ¿Y qué son las piedras preciosas? Ya lo hemos estudiado, ¿eh? En los anteriores estudios aquí. Si buscamos adecuadamente en la escritura, veremos que el oro nos habla de la santidad divina, que la plata nos habla del mantenimiento de la pureza de la palabra, y que las piedras preciosas nos hablan de la sabiduría divina. Eso es. Si nosotros cuando leemos oro, cuando leemos plata o cuando leemos piedras preciosas, pensamos en forma de código, es decir, el código de la Biblia. El código de la Biblia no son cosas raras, es eso. Buscar en la escritura qué significa el oro, qué significa la plata y qué significan las piedras preciosas. Y cuando lo entendemos, llegaremos algún lugar, nos enseñará algo que es de oro, puede ser la plaza de la ciudad, puede ser el cinturón del Señor, puede ser los ceñidores de oro de los ángeles de Apocalipsis 15. Estas cosas, si cuando veamos oro, tenemos que traducir automáticamente y decir, nos está hablando de la santidad divina. Esa es interpretar adecuadamente. Bien, era solamente un ejemplo que quería hacer sobre el tema de la sobreedificación que se debe encargar el don de la profecía. Continúo. Decía que lo debe hacer, el don de profecía lo hace conforme a oro, plata y piedras preciosas, es decir, conforme a santidad, conforme a pureza de la palabra y conforme a la sabiduría. Si la sobreedificación, nos centramos una vez más en 1 Corintios 3, si la sobreedificación no la efectúa quien debe, es decir, no la efectúa el don de la profecía,
o si la sobreedificación no se efectúa como se debe, conforme a ese don, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que esa interpretación, esa sobreedificación, siempre será conforme a madera, heno o paja. Es decir, conforme a cosas combustibles que se han de quemar. ¿Y qué es? ¿Recordáis? Hemos estudiado ampliamente esto. ¿Qué es lo que se debe quemar? ¿Qué es lo combustible que se debe quemar en el hombre? Lo que seca y perece. ¿Recordáis? La carne y la gloria del hombre. Eso es lo que perecerá absolutamente. Y no importa, no importará que nosotros, o la Iglesia en su conjunto, decida que nuestra edificación es maravillosamente cristiana. Porque no es verdad, dice el Señor. No es verdad que eso sea así. Es mala, es moldeada. Y lo malo, ¿qué conlleva? Inmundicia. Y la inmundicia conlleva mortandad. Mortandad para todo aquel que está cerca. Nosotros podemos decir misa, lo que nos dé la gana, pero la Escritura, la descripción de la historia de la Iglesia hasta nuestros días, incluidos el peor día, por cierto, el actual, el de la Odisea. La historia de la Iglesia está relatada en Apocalipsis 2 y 3 y dice allí el Señor que es una basura. Si el Señor dice esto y nosotros decimos que no, no, hombre, no, no será para tanto, hombre. Nosotros ya somos ricos, nos hemos enriquecido, lo tenemos todo en nuestras manos. Sí, muy bien, pues sigamos así. Sigamos sin humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y veremos cuál es el premio que nos vamos a llevar todos juntos. En fin, continúo, ¿no? Conforme a este versículo 6 de Apocalipsis 22. El don profético, el espíritu de la profecía, tiene un encargo. Abrir las escrituras. Ese es el don de la profecía. ¿Por qué recibió este encargo el don de la profecía? Porque se iban a suceder eventos. De estos eventos, en el libro de Apocalipsis, ya hay una buena cantidad que ya se han sucedido, se han ido sucediendo. Y por cierto, no son nada buenos. Y esto lo hemos visto en Apocalipsis 2 y 3, lo que he citado antes. Hemos visto que el tiempo de la iglesia responsable en la tierra, se está acabando. Y ahora, hoy, ya estamos en el periodo de la Odisea. Ojo, y con la Odisea en su plenitud. ¿Quién es la Odisea? Ostras, la Odisea es mala, decimos. Claro, si la Odisea somos nosotros. Nosotros somos la Odisea. Yo soy la Odisea. Lo digo ya de entrada para que nadie piense, ostras, este se dice que no lo es. No, no, yo pertenezco a la Odisea. A esto. Mirad nuestro tiempo actual, lo que es la Odisea, y veréis lo que dice el Señor acerca de ello, ¿no? Y la Odisea, actualmente en su plenitud, ¿eh? Estamos en la plenitud de la Odisea. Veréis, si el tiempo de desposorio, o noviazgo, llamado noviazgo, y el cual es la ausencia de Cristo, ¿eh? Si el tiempo de desposorio o noviazgo debía servir para que la novia se preparase para su cometido como esposa, no es que no lo hayamos hecho bien y ahora a partir de ahora debamos hacerlo bien. No, 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 es que ya no hay tiempo. Es que llegamos tarde, ya llegamos tarde, porque la noche ya está muy avanzada y el día se está asomando ya. Tenemos a la estrella de la mañana ya por allí, asomando. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. La sentencia es que la novia no se ha preparado conforme a la palabra del esposo. Nosotros, la novia, la iglesia, no se ha preparado conforme a la palabra del esposo. Hemos incurrido en fornicación, y esta novia no ha guardado su lámpara con su aceite. De manera que en el siguiente versículo, en el próximo versículo al que igual llegaremos, el versículo 7 enseguida, volveremos a tener un mensaje individual como desgraciadamente es individual el mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3:20. ¿Recordáis? Si alguno oye mi voz, ya no era aquello de si os arrepentís, si hay algunos de vosotros que han guardado sus ropas. No, no. El mensaje a la Odisea es absolutamente individual. Si quizá alguno
expresión absolutamente mínima, porque cuando se llega a la Odisea la cosa está muy, muy, muy mal. Sí, porque después de las imprecaciones de Apocalipsis 2 y 3, solo queda una expresión para el Señor, para con nosotros. Si quizás alguno oye mi voz, donde entendemos claramente, en esa expresión, que el rescate no será de la Iglesia. ¿Eh? El Señor rescata a la Iglesia. Nos estamos refiriendo ahora mismo al arrebatamiento. Señor rescatará a la Iglesia. No, no rescatará a la Iglesia. Rescatará de entre la Iglesia. Lo cual es muy diferente. Y eso siempre indica, ¿sabéis lo que indica? Un remanente. En toda la Escritura hemos visto siempre es un remanente, un pequeño remanente. Y la Iglesia no va a ser menos. Siempre será, desgraciadamente, un pequeño remanente. Bien, y esta vuelta al mensaje individual la volvemos a ver, la vamos a volver a ver ahora en el versículo 7, porque el versículo 7 es la vuelta a Apocalipsis 3:20. Es la vuelta a recordarnos que lo único que va a aceptar Dios de nosotros es lo que vamos a ver en Apocalipsis 22:7. Es lo único que va a aceptar de nosotros. Nada de, Señor, que yo tengo mucho amor. Señor, que yo hice muchos milagros, que yo fui a visitar a la cárcel, que yo fui a hacer y tal. Y el Señor, ¿qué dirá? ¿Recordáis lo que dice, no? Da igual que hicisteis muchos milagros, no os conocí. Alguien pensará, ostras, pero quien hace milagros. El Señor dice, da igual lo que hagáis, no os conocí. Por lo tanto, el Señor solamente va a aceptar de nosotros lo que vamos a ver en el versículo 7. En definitiva, el mensaje profético, el don de la profecía, es más necesario que nunca. Sí, hoy es más necesario que nunca. ¿Por qué? Pues porque ya no queda mucho tiempo. El don de profecía no son cintas y velos mágicos. El don de la profecía no son poderes especiales o milagrosos que nuestra carne desea, que desea ver, que desea actuar, que desea ver cómo baja, cómo el Señor los dones los tira como si fuera polvo de hadas, ¿eh? A Peter Pan, ¿no? Aquel polvo de hadas y así salía volando. No, no, eso no son los dones. Eso es lo que nuestra carne desea, ver cosas milagrosas y tal. Nuestra carne vaga e indolente, vaga para escudriñar e indolente para hacer la obra del Señor que dice Jeremías. No, el don de la profecía es la capacidad de ver. El don de la profecía es la capacidad de trascender la cubierta. Es decir, el calupto o calupsis, apocalupto, apocalupsis, trascender la cubierta, atravesar la cubierta para extraer el maná escondido. El don de profecía atraviesa la cubierta de las hojas de la Biblia para extraer la escritura, para extraer el maná escondido que dice Apocalipsis 2:17, el verdadero alimento. Y recordad, que ya hemos tratado esto en el versículo de este mismo capítulo 22 de Apocalipsis, recordad que el verdadero alimento no son las hojas del árbol. Las hojas del árbol son buenas, pero son de contingencia, no otorgan vida eterna. Las hojas forman parte del árbol de la vida, claro que sí, pero no otorgan la vida eterna, no son el fruto. El fruto sí otorga la vida eterna, pero para coger el fruto hay que trascender las hojas, trascender, apocalipsis, trascender la cubierta. El fruto siempre aparece detrás de las hojas. Siempre es posterior a las hojas, siempre viene después de las hojas. Por lo tanto, trascendamos las hojas para poder encontrar el maná escondido, el fruto. Y ahora llevamos directamente al versículo 7. Fijaos que el versículo 7 de Apocalipsis 22 dice, He aquí vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, eh, recordad que siempre insisto en debemos intentar leer el original. Eh, y si es posible, ya que pues, muchos de nosotros no conocemos griego, al menos utilicemos algún interlineal decente, basado en manuscritos antiguos, ¿no?
Fijaos que aquí nos traduce como, he aquí, vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto es una traducción, bueno, horrible no, lo siguiente de horrible. No dice he aquí, la traducción es y mira, no es he aquí. Voilà, dirían en francés. Et voilà, no. Et voilà, ah, ¿qué cosa? No, no, no es eso. Eso es lo que nos ha querido decir el traductor. No, no. Dice y mira. No es, hey, que vengo pronto, ¿eh? Hey, hey. No, no, no es hey, no. Es mira. Y en el griego es idou, es decir, orajo. Y esta palabra, orajo, idou, significa lo siguiente. Estate atento. Presta atención y discierne lo que viene a continuación. Eso es lo que significa esta expresión mira, orajo. No significa, mira, ve, observa. No, no, no. Es muy profunda, tiene una carga muy, muy poderosa esta palabra. Es presta atención, discierne lo que te voy a decir a continuación. Eso es lo que dice. No es la única vez que vemos esta palabra en este capítulo, la vemos varias veces, ¿eh? Esta palabra concretamente. Y por cierto, allí donde dice, en este versículo, vengo pronto, no, tampoco es pronto. No es pronto la palabra, la traducción adecuada, es rápidamente. Al menos es la palabra más adecuada. Quizá no es la que se debería poner estrictamente, pero no tenemos otra concretamente para esto. Tendremos que hacer una explicación muy grande y eso no se trata de hacer esta traducción. La palabra no es vengo pronto, sino vengo rápidamente, lo cual introduce un carácter de inmediatez, de apremio. ¿Por qué? Porque va a venir ya. ¿Qué está diciendo? Que voy a venir ya. No, no, no está diciendo eso. No está diciendo voy a venir ya. Lo que hace es ofrecernos una visión de lo que significa esa expresión rápidamente. Lo que quiere con esta expresión es que nosotros tengamos un carácter de espera inmediata, de inminencia, que nosotros tengamos este carácter de espera. No importa que venga ahora o que venga de aquí a 1000 años más. Esto no es lo importante. Lo importante es que esta expresión, orajo, y, ojo, vengo rápidamente, significa, lo que quiere es que nosotros tengamos ese carácter de espera inmediata, de inminencia, de apremio. Yo sé que, yo sé que la interpretación oficialista, las interpretaciones oficialistas laodiceanas de la Odisea, su interpretación es conforme a su superficialidad tibia y contemporizadora. ¿Cómo traduce esto o cómo interpreta esto la Odisea? La Odisea y todos los que cuelgan de la Odisea. Lo interpretan de la siguiente manera, más o menos. ¡Ey! El Señor no va a tardar. Hay que portarse bien, ¿eh? Como dice la Biblia, hay que cumplir los mandamientos, ir a la iglesia los domingos, las fiestas de guardar. Hay que leer la Biblia todos los días. Ah, no fumes porque es pecado. Eso es lo que hace la Odisea. La estúpida e imbécil la Odisea. Y cuando digo la estúpida e imbécil la Odisea, espiritualmente hablando, hablo de mí, ¿eh? Porque la Odisea no es un lugar, no es un nombre. La Odisea somos todos. Nosotros somos los responsables de todo esto. Nosotros y nuestros predecesores, ¿eh? O sea, todo, todo. Esto es lo que hacemos nosotros. Por eso, que nadie se sienta ofendido cuando digo la estúpida la Odisea, porque yo me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Yo pertenezco a la Odisea. Esto es lo que soy, ¿vale? Y esto es lo que hace la Odisea, engañarnos. Decirnos, lee la Biblia, pórtate bien, cumple los mandamientos, tal. No, 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 no. No es que no estemos de acuerdo con esta interpretación laodiceana. No se trata de no estar de acuerdo. No se trata de evadir los populismos. No, no, no. Se trata de que esta interpretación, aunque parezca muy cristiana, no lo es. Es tan alejada de nuestra interpretación que estamos tratando aquí, como Ezequiel o Jeremías estaban alejados de los profetas de Israel. ¿Era profecía? ¿Todos eran profetas? Sí, pero fijaos, qué alejados estaban de entendimiento y de comprensión Jeremías o Ezequiel de los profetas de Israel. Es tremendo.
Y no pensemos que los profetas de Israel tenían cuernos y rabos rojos, ¿eh? Iban de rojo y tenían cuernos y rabos. No, los profetas de aquellos Israel no lo tenían. No iban así. No vestían de esa manera. No. Eran tan justos como los intérpretes de la ley de Lucas 11. El mismo Señor les reconoce justicia en lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque las palabras en los rollos que ellos leían y transmitían al pueblo eran las mismas que nosotros leemos y que transmitimos. ¿Por qué se habla mal de ellos entonces, si transmiten las mismas palabras? Porque no trascienden la cubierta, porque utilizan esas palabras de las hojas sin fruto para decir, cumple los mandamientos, no fumes, no creas en la Virgen, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es interpretación bíblica. Ah, tenemos que amarnos, hay que amarnos unos a otros. Pues eso es muy obvio. Eso es muy obvio, no hace falta explicarlo tantas veces. Es muy obvio. Nos entretenemos en las hojas, en cosas que no proporcionan vida eterna, sino buen nombre a nivel humano. Haz esto bien, ves a llevarle comida a los de Ucrania, envía un donativo a los niños que pasan hambre en el mundo. Sí, 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 no está mal, sí está bien. Pero no es eso lo que pide el Señor. Lo vemos aquí, lo que pide el Señor. Continuamos. Cambiar una J, una sola J o una sola tilde, cambiar un punto en la Biblia, modifica siempre el sentido del texto. Lo convierte en un texto no inspirado. Y cualquier traducción, como acabamos de ver este versículo, convierte ese texto en un texto no inspirado, en un texto manipulado. No estoy diciendo que lo hayan hecho con mala intención, ni mucho menos, pero lo convierte en un texto no inspirado, no inspirado. ¿De qué nos vamos a fiar nosotros? Claro, ponemos nuestras confianzas en el hombre traductor. No podemos. Tenemos que acudir siempre que podamos a los originales, o como mínimo intentar trascender la cubierta. La expresión vengo rápidamente, digo que se traduce vengo pronto y no es correcto, es vengo rápidamente. Esta expresión es algo que se sucede en los versículos de este mismo capítulo, en este versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20. Y siempre tiene la misma intención, el apremio, la inminencia, no tanto aseverar que el Señor viene ahora mismo, no, sino dotarnos de un carácter perentorio. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere que entendamos, que debemos de tener un carácter perentorio, en el que nuestra espera es con inminencia, en cualquier momento. Porque, ¿de qué venida habla? ¿Del arrebatamiento o de la venida en gloria? Yo os digo, de ambas. Ya hemos tratado esto ampliamente también. Habla de ambas, porque su venida es una sola, un solo programa. El programa de su venida incluye ambas cosas. Igual que el programa de la resurrección incluye la resurrección de Cristo, las primicias, la primera resurrección, la segunda resurrección 1000 años después, etc. Todo eso es un mismo programa. Aquí igual, ¿no? Digo que ya hemos tratado esto. Su venida es un solo programa, su venida. Pero la Iglesia, nosotros, lo que debemos esperar es el arrebatamiento, porque su venida en gloria no tiene carácter de apremio. Es una venida en que todo ojo le verá. En cambio, la Iglesia no. La Iglesia es la única que tiene verdaderamente carácter de inminencia, porque el arrebatamiento, que es para la Iglesia, sí que tiene el carácter de inminencia. Fijaos, existe un texto en la segunda carta a los de Tesalónica, capítulo 2, versículos 1 y 2. Fijaos en ese texto, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Vale? Eso dicen las traducciones.
Vuelvo a decir, no es que esté equivocada, ¿eh? Es que es horrorosa, horrenda esa traducción. Dice lo contrario que debería de decir. Alguna traducción está bien traducida. Por ejemplo, la revisión de 1977 de la Reina Valera. Al menos allí corrigieron esto. Pero como veis, cuando acaba, dice, el día del Señor está cerca. No es cerca, sino ha llegado. Es decir, dice lo contrario, el original, de lo que nos han traducido. Porque como veis, la traducción, esas traducciones de la Reina Valera al 60, por ejemplo, del 1909, no importa, esa traducción ha destruido toda la intención del espíritu. Fijaos, el cambio de una palabra en estequén, que significa presente, lo han traducido como está cerca. Se han cargado todo el sentido, absolutamente todo el sentido de los dos versículos juntos. Mm, pero es que destruye toda la intención del espíritu, porque traducen en el sentido de que no creamos que el día del Señor está cerca o inminente, la cual cosa entenderemos que es absurda, ¿no? Y esto destruye la doctrina de la inminencia. ¿Por qué? Pues porque les ha parecido bien a los doctores, a los aristócratas de la cristiandad, les ha parecido bien traducirla así. Y esto lo han hecho así únicamente por motivos ideológicos, porque piensan que la Iglesia ha de ver la manifestación del hombre del pecado, ¿no? Lo llegamos a los versículos 4 y 5 de allí mismo. Es decir, para poder mantener sus convicciones doctrinales, han traducido mal. Porque como tienen las convicciones doctrinales, si traducían de otra manera, pues la liaban. Y han traducido así a propósito. Como decía, deberían traducir ha llegado o deberían traducir está presente. Por cierto, cosa que sí hacen adecuadamente en Romanos 8:38, 1 Corintios 3:22, Gálatas 1:4 y Hebreos 9:9. ¿Qué cosa? Son los únicos lugares en los cuales aparece esta palabra junto con la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. En todas la han traducido bien y en la segunda carta de los Tesalonicenses lo han traducido como les ha parecido bien. Como decía en el libro de Jueces, como bien les parecía. Pues no, muy mal. Hay que mantener las traducciones. Fijaos que en la primera carta a los tesalonicenses, en la primera carta, Pablo les enseñaba el arrebatamiento. Si habéis leído bien, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les enseña el arrebatamiento. Y al llegar al tiempo de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo se entera de que se les había turbado a los tesalonicenses, algunas enseñanzas les habían turbado con la enseñanza de que el día del Señor ya había llegado. Y por supuesto esto pues les producía un desasosiego y una desesperanza, pues porque pensaban que ya había pasado el arrebatamiento. Tú dirás, ¿no? Cómo estaban los tesalonicenses. Por haber escuchado, por haber aceptado unas interpretaciones que no debían. ¿Por qué estaban así? ¿Porque alguien les turbaba con esa enseñanza? La pregunta es, más bien, ¿por qué alguien o alguienes les turbaban con esa enseñanza? Pues porque esos alguienes, esos alguien, no creían en el arrebatamiento. En fin, cristianos judaizantes eran, con un amilenarismo de manual, el cual, el milenarismo ya sabéis que lo que invita es a instaurar el reino. Por cierto, algo que Roma, la Iglesia romana, siempre ha practicado muy bien. Incluso a veces, pues, con suma violencia, ¿no? Y Pablo lo que hace a los tesalonicenses en este capítulo 2 de la segunda carta, Pablo les explica que antes del día del Señor debe manifestarse la tribulación, cosa que no ha llegado y aún hoy no ha llegado en nuestra actualidad, ¿eh? Por lo que debían estar tranquilos ya que el arrebatamiento aún no había ocurrido. De ninguna manera les dice que ese día no está cerca, sino que ese día no está presente. La inminencia o perentoriedad de su venida es un hecho.
Lo vemos en múltiples escrituras, sobre todo las de Pablo, ¿eh? O mejor dicho, básicamente las de Pablo, ¿no? Su venida sí que está cercana, pero no presente. Ojo, parece ser que el objetivo de esta mala traducción es el mismo que el de los que los turbaron a los tesalonicenses. Este es el mismo objetivo de haber traducido mal el versículo que estamos tratando hoy. El mismo. La falta de conocimiento. La ideología adquirida con el paso de los años y escuchada de otros, en vez de centrarnos en la escritura y en lo que ella tenga que decirnos. Traducir bien en los diferentes pasajes una palabra y hacerlo incorrectamente aquí, en este versículo 7, es tener un objetivo reaccionario. Es una palabra muy de moda, ¿eh? Los políticos la usan, reaccionario. Sí. Hacer eso es modificar la escritura en función de tus preferencias teológicas o doctrinales. Cuando lleguemos aquí en este mismo capítulo de Apocalipsis a los versículos 18 y 19, allí esos versículos nos hablarán acerca de esto muy ampliamente, muy claramente y muy duramente también. En fin, yo esto que os acabo de enseñar de la segunda carta de los tesalonicenses era un ejemplo para que vierais que una J, una tilde, una palabrilla modificada o mal traducida solamente, sin mala intención, pero mal traducida solamente, y cambias el sentido del texto absolutamente. Permitidme una licencia alegórica con una escritura de Santiago 2:10. Es una licencia alegórica solamente, como ejemplo. Allí dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues permitidme una licencia alegórica con lo que os voy a decir. Cualquiera que modifica un punto o una palabra en la escritura, modifica toda la escritura, toda la escritura. Porque la escritura está llena de pasajes de correspondencia. Si yo me cargo y traduzco en una dirección diferente una palabra, una expresión, un símbolo, lo traduzco diferentemente que en otro lugar de la escritura, que es un pasaje de correspondencia, me cargo toda esa correspondencia. Me cargo todo el propósito divino del espíritu profético. Me cargo toda interpretación. Yo sé que en nuestra mente, al yo decir estas palabras, estará cualquiera diciendo, ¡ostras! Pero es que estamos perdidos absolutamente entonces, que me van a engañar como quieran. Claro que sí. Llevan 2000 años. Llevamos 2000 años de engaño. ¿Y qué dice el Señor? Tranquilos que no pasa nada. No, no dice eso. Dice, Apocalipsis 3:8, Apocalipsis 3:10, nos dice, la escritura, la escritura, la escritura, la escritura, la escritura, trascended de la escritura, buscad, 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 profetizad, buscad. Eso es lo que nos dice. Debemos huir, salir a él fuera del campamento, porque tenemos un propósito más grande. Y la escritura nos habla de esto. En fin, como digo, cualquiera que modifica un punto o palabra de la escritura, no modifica un trozo, no. Modifica toda la escritura. Toda la escritura. Y ante esto, ¿qué ocurre? Claro, cogemos miedo y decimos, uy, uy. Ante esto nosotros rogamos al Señor protección al respecto. Claro que rogamos protección al respecto. A pesar de nuestra negligente historia. Y esto, rogarle al Señor protección ante esto al respecto, es correcto y legítimo. Claro que sí. Pero no pretendamos que el Señor tiene la obligación de estar corrigiendo y preservando nuestras históricas interpretaciones inmundas, porque no tiene esa obligación, al contrario. Nosotros sabemos que no es así, que el Señor no nos va a proteger de eso. A la Iglesia en su conjunto me refiero. No lo ha hecho, como tampoco protegió a Israel de interpretaciones inmundas y de quebrar su escritura con diferentes interpretaciones. El Señor, una vez que nos ha entregado el agua de la palabra, Deuteronomio 8, versículos 15 y 16, una vez que nos entrega, que nos hace entrega de eso, lo que hace es que debemos acordarnos de su escritura. Es decir,
Debemos guardarla, custodiarla, custodiarla. Pero si no la guardamos, es decir, si fornicamos, como veremos en los versículos 19-20, quiero decir, perdón, esto me estoy centrando ahora en Deuteronomio 8, ¿eh? Si fornicamos, el Señor no nos guardará ni a nosotros, ni siquiera guardará su palabra. No la guardará, Él la tiene en el cielo. Pero eso que nos ha entregado permitirá que se pierda, como permitió que se perdiese el arca, como permitió que cayese en manos de filisteos y como por supuesto permitió que acabase desapareciendo después de la toma de Jerusalén. No es la primera vez, no es la primera vez que el Señor permite que su testimonio sea robado y finalmente desaparecido. Ya lo hemos visto en el arca. El Señor sí otorga profetas que reparen las brechas del muro. Sí que lo otorga. Pero esto es muy de tarde en tarde. ¿Por qué? Porque permite que el candelero se pervierta. Lo vimos en Israel y lo seguimos viendo en el candelero cristiano. Permite la Iglesia, permite que se pervierta. ¿Y por qué lo permite? Pues porque el candelero es responsable de custodiar la palabra de Dios, de preservarla. No tentemos a Dios. Porque decir que el Señor ya se ocupará de corregir nuestra inmundicia de interpretaciones, que no afecte aquello que nos ha entregado en responsabilidad, es tentar a Dios. Es como si Adán dijese, como si Adán hubiera dicho en su tiempo, ya se ocupará Dios de que el fruto del árbol de Edén se le evapore de las manos a Adán cada vez que lo coge, ¿no? O que le diga a Dios, tranquilo, hombre, Adán, no pasa nada. Ya haré crecer otro fruto. Reza 2 Padres Nuestros y arreglado. No, eso es tentar a Dios. El Señor ya se ocupará. Señor, ocúpate tú de que estas interpretaciones que nosotros hacemos, estas malas interpretaciones, de todos estos maestros que tenemos, que alabamos aquí en nuestra iglesia y tal, ocúpate tú de que lo hagan bien y no lo hagan mal. El Señor no lo va a hacer. Nos ha dado la responsabilidad a nosotros de para que lo hagamos. Ha distribuido dones, nos los ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros con los dones? Los pisamos. Es decir, no hacemos lo correcto. En fin, ¿qué es lo que debemos hacer? Indagar diligentemente lo que está escrito, no lo que nos dicen que está escrito. No digo que no debamos escuchar. Claro que sí, escuchemos a nuestros mayores, pero escuchemos con un espíritu crítico. Crítico. Por lo tanto, no indaguemos lo que nos dicen que está escrito, sino lo que está escrito verdaderamente. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Es normal que eso ocurra cuando nos equivocamos. Somos hijos de nuestro tiempo, lo dice Anu. Eso sí que lo entiende el Señor. Pero no seamos indolentes. No seamos indolentes. Apliquemos suma diligencia en el estudio de la Escritura y el Señor hará fluir el agua de vida. Si no somos diligentes y permitimos por indolencia jotas, tildes, palabrillas mal traducidas, puntos de más o de menos, las aguas que el Señor nos ha entregado, esas aguas, el agua de la palabra de Deuteronomio 8, eso que nos ha entregado en responsabilidad para que nosotros la custodiemos, esas aguas se convertirán en sangres, se convertirán en inmundicia. Eso es lo que vemos en este versículo 7. Dichoso, dice la traducción, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué ha querido el traductor? Pues conforme a su ideología. Bueno, la mayor parte de los traductores dice, hey, cumplid los mandamientos. No, no es guardar, o sea, no es guardar las palabras. La expresión, la traducción correcta es custodiad. Dichoso el que custodia las palabras de la profecía de este libro. Dichoso el que las custodia, no el que las guarda como si las cumpliese. Las traducciones son muy importantes. Por eso insisto, haceos con un buen interlineal. Al menos mirad y podréis descubrir que igual hay quien traduce pues, para imponer su visión de las cosas. Su visión que es la visión oficialista. Si estudiáis bien la escritura a partir de un buen interlineal, os vais a llevar muchas sorpresas.
¿Desagradables? Sí, pero agradables. Después serán agradables porque recibiréis esa instrucción de parte del Señor. Lo entenderéis y seréis llenos de todo esto. Continúo. ¿Dónde estaba? Bien. Un poquito más. La correspondencia de este versículo 7 con Apocalipsis 1:3, porque es correspondencia de Apocalipsis 1:3, nos recuerda que es a la Iglesia a la que se le ha dado el ministerio de la palabra. Es a la Iglesia a la que se le ha dado el encargo de ser portadora de la luz del candelero divino, pero este candelero, conforme al espíritu de la profecía. Es decir, no conforme a las hojas de nuestras Biblias, sino conforme a la Escritura. La Escritura no es la Biblia. La Biblia son las hojas, bueno, abundante, maravilloso, porque pertenece al mismo árbol de la vida, al mismo shulón, madero de la vida. Pero el fruto, el que otorga vida eterna, es el que tenemos que encontrar, trascenderlo. Eso es la Escritura. Eso es la Escritura. El encargo del Señor a la Iglesia en la tierra fue ser su candelero en tanto que Él regresaba, es decir, en el tiempo de su ausencia. La Iglesia recibió un ministerio del nuevo pacto, aunque el nuevo pacto no fue hecho con la Iglesia, ¿eh? El nuevo pacto, sabemos, todos los pactos son con Israel, pero recibió un ministerio del nuevo pacto. Y ese ministerio solamente tiene que ver con una cosa, solo una. Nosotros solamente tenemos una cuestión. Solamente somos ministros del nuevo pacto en un sentido, en el sentido que se nos dijo primero a los Corintios 11:26. Ese ministerio es proclamad la muerte del Señor en tanto que Él viene. ¿Por qué? Pues porque el candelero antiguo, que era el que debía ocuparse de ello, dejó de ser candelero, perdió su capacidad de candelero. Y el Señor suscitó un nuevo candelero, la iglesia, y no la judía, porque la judía pereció también, la iglesia judía. La iglesia gentil es la que tenemos nosotros actualmente. Ese es el candelero divino en el tiempo actual. Y nuestro ministerio es proclamad, anunciad la muerte del Señor, dice hasta que Él venga. Mejor, en tanto que Él viene. Hacedlo mientras Él viene, es decir, sed su testimonio, sed sus representantes, sed el candelero. Esto es lo que se trata. Bien. Este versículo 7 de Apocalipsis 22 en el que nos encontramos dice que ese ministerio, este ministerio que se nos ha dado, se va a consumar. Que la Iglesia va a finalizar su tiempo como el testimonio de Jesucristo, ¿eh? Va a finalizar su tiempo como candelero. Y nos dice que prestemos suma atención al libro de Apocalipsis porque Él es el que nos va a desvelar toda la Escritura. Apocalipsis es la llave para entender toda la Escritura. Sin entender bien este libro, sin entender bien Apocalipsis, no podremos discernir conforme al espíritu de las Escrituras. No podremos llegar a ver esos principios escondidos desde Génesis 1. Y por lo tanto, no podremos entender los tiempos y sus interpretaciones. Interpretaremos, claro, como hemos interpretado hasta ahora la Iglesia en todo este tiempo. Interpretaremos, pero conforme a largo por ancho. ¿Recordáis lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 21, las medidas? Si no lo habéis visto, ya podéis ver los estudios correspondientes a ello cuando lleguéis, si lo veréis. Interpretaremos, digo, pero conforme a largo por ancho, es decir, testimonio de dos. No conforme a la profundidad que Pablo nos quiso enseñar para que llegásemos a ser un testimonio de largo, por ancho, por alto, es decir, testimonio de 3. Recordad, ambos números son símbolos, ¿eh? El número 2 es número de testimonio, el número de 3 es número de testimonio también. Pero el número 2 es un número de testimonio plano de hombres y el número 3 es un testimonio divino. Por lo cual, en la Escritura, cuando contemplamos al número 3, lo contemplamos como el número perfecto. No lo confundamos con el número 7. El número 7 no es el número de la perfección divina. El número de la perfección divina es el número 3. El número 7 no es el número divino.
de la perfección. Es el número divino de la completitud. ¿De acuerdo? Tenemos que entender bien los números. Bien. Como digo, eh, sin entender bien este libro, Apocalipsis, interpretaremos, claro que sí, pero conforme a las hojas del árbol de la vida, conforme a las hojas que encontramos en la Biblia. Y sí, estas hojas dan sanidad, pero les falta la profundidad que otorga el fruto. Esta evocación de la venida del Señor tiene que ver con el testimonio, porque la venida del Señor no es para parabienes, recordadlo. Cuando venga el Señor no será para parabienes, precisamente, sino que vendrá para reclamar lo que es suyo, tanto el trono de Israel, trono de David, como el trono de Nabucodonosor, ambos. El trono judío y el trono gentil, Apocalipsis 1:7, ambos tronos. Y vendrá para establecer juicio y justicia. Pero el juicio, tenemos que entenderlo, el juicio siempre comienza por la casa de Dios. De manera que la tribulación, cuando llegue la tribulación, verá cómo Israel será pasado por crisol. Y muchos, como antiguamente, primera a los Corintios 10:5, muchos quedarán postrados en el desierto. Recordad, no nos interesa tanto el sentido carnal de lo que ocurrió como el espiritual, quedar postrado espiritualmente. ¿Vale? Y la misma tribulación verá cómo la iglesia que quedó en la tierra después del arrebatamiento, aquella que quedará en la tierra después del arrebatamiento, es la iglesia también la que quedará, sí, será vomitada. Apocalipsis 3:16. Es decir, que ambos candeleros van a ver su juicio antes de que el Señor establezca su imperio sobre las naciones. Este es el motivo por el que no se advierte a nadie más que a aquellos que han recibido su palabra y su testimonio para custodiarlos. Porque Apocalipsis no está hablando de guerras, de rumores de guerras. Apocalipsis no habla de batallas, del anticristo, de tal, que se va a ocupar. No, no. La mayor parte, pero digo, sí que habla algo, pero la mayor parte de Apocalipsis habla de la ruina de ambos candeleros. Apocalipsis 1, 2 y 3 habla del candelero que ha sido otorgado a la iglesia. A partir de ahí, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 15, habla de la ruina del candelero de Israel. Y a partir del capítulo 15 a la mitad hacia adelante, vuelve a hablar del candelero de la iglesia. Los primeros capítulos, últimos, la mitad del capítulo 15, capítulo 16, 17 y 18, de la ruina tan absoluta de la iglesia babilonizada. La nuestra, la nuestra, no otra, no los malos, y tal, no la nuestra. Y a partir del capítulo 19, donde se observa la venida del Señor, y el capítulo 20 y la imposición sobre las naciones, volvemos a ver a la iglesia en el capítulo 21 y los primeros versículos del capítulo 22, no como amonestación, sino como aquello que el hombre debe de mirar para ser salvo. Pero no vemos a la iglesia ya en esos capítulos. 20, 21 ya no vemos a la iglesia. Vemos a la esposa, es decir, al remanente dentro de la iglesia. Y a partir del versículo 6 de Apocalipsis 22, volvemos otra vez. El Espíritu nos vuelve a trasladar al tiempo de la indignación, es decir, nos vuelve a trasladar al tiempo presente, a nuestro tiempo actual, a las advertencias de nuestro tiempo actual. Nosotros, los que tenemos el testimonio para custodiar su palabra, donde dice para guardar, pero en la traducción es custodiar su palabra, somos los responsables de dar luz y sabiduría, o vino de fornicación. Si nosotros somos los responsables de la palabra divina, de custodiarla, como dice este versículo 7, nosotros vamos a ser responsables de ofrecer luz y sabiduría o de ofrecer vino de fornicación. Uno de los dos. No os voy a decir qué es lo que se ha estado dando durante demasiado tiempo. Bueno, desde hace 2000 años. Porque creo que Apocalipsis ya lo ha definido bastante bien, desgraciadamente. Bien, Israel verá el fruto de su rechazo de Cristo, claro que sí.
aunque se obtendrá de entre ellos un remanente para el reino, naturalmente. Pero la Iglesia es aquella que ha recibido el ministerio de la palabra, ha recibido la capacidad para escudriñar más allá que Israel, ha recibido la capacidad para descubrir el maná escondido, es decir, los misterios de Dios y el Cristo. Por tanto, esta evocación de la venida del Señor en este versículo 7 que estamos tratando tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con la depositaria del ministerio escritural, en fin, con la responsable final de Apocalipsis 19:10. Es la responsable de que el testimonio de Jesucristo sea conforme al espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque dichoso el que custodia las palabras de la profecía de este libro. Es dichoso el que ha logrado hacer coincidir ambas cosas, el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, es decir, hacer lucir el candelero delegado por el Señor conforme a la verdad de la Escritura, no conforme a mezclas. Lo vemos en Levítico, esas mezclas, el de Levítico 19:19 o Éxodo 30, versículos 35 a 38. Debemos de guardar la Escritura conforme se nos dice allí. Levítico 19:19 o Éxodo 30, no conforme a lo que se ha hecho, como nos dice Apocalipsis 2 y 3 y Apocalipsis capítulos 15 a 18. La Iglesia ha sido comisionada a ser el candelero o testimonio de Jesús en la tierra, es decir, a ser imagen o reflejo del sol ausente. La Iglesia ha sido comisionada a mostrar con plena y absoluta fidelidad la verdad de Dios. La mente de Cristo en profundidad que nos dice Efesios 3, versículo 4. Guardar, custodiar, mejor. Custodiar las palabras de la profecía es igual a haber sido fiel en la custodia de ella para su manifestación, para haber extraído de ella lo que el Espíritu siempre ha querido que extraigamos de ella. Notad que este versículo 7 no dice el que guarda las palabras de este libro, sino que el Espíritu introduce convenientemente la expresión profecía. ¿Para qué? Pues para hacernos ver que de lo que se trata es de que profeticemos, que sobreedifiquemos, que entresaquemos los misterios escondidos, en fin, que seamos capaces de cruzar las Escrituras con sus pasajes de correspondencia, con sus símbolos, con sus números de correspondencia, y así poder llegar a discernir la verdadera Escritura. Es decir, discernir el espíritu de la profecía, aquello que emana del trono del cielo y que tenemos la responsabilidad de llegar a entender plenamente. Hoy podemos dejar aquí ya este estudio, pero el próximo día veremos los pasajes que hacen referencia a esto, a que tenemos la responsabilidad de llegar a entender plenamente. Colosenses 2, Efesios 1, Efesios 3, Efesios 3, Efesios 3. Un capítulo que nos habla de esto. No se nos habla a llegar a entender alguna cosa. En todos esos pasajes, ya lo veremos el próximo día, no se nos dice, hey, que podemos entender algunas cosas, pero todo no podemos llegar a entenderlo. No, perdona, miradlo bien, ya lo veremos el próximo día. Ahí nos dice que debemos ser capaces de llegar a entenderlo todo. Todo. ¿Que vamos a llegar a entenderlo todo? No, no se trata de que seamos capaces de llegar a todo. Quiere decir, no se trata de que llegamos a abarcarlo todo. Se trata de que se nos ha otorgado la capacidad de llegarlo a comprender todo. La profundidad. Llegar a comprender toda la profundidad. Se nos ha otorgado. En fin, el próximo día lo veremos más ampliamente. Próximo día acabaremos estos versículos. O si no, no, disculpadme, no vamos a tardar mucho. Vamos a hacerlo, serán 2 minutos. Y así acabamos. Estos versículos. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión. Hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión. Plena, absoluta. A fin de conocer bien el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escondidos.
escondidos. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es la escritura, no la Biblia, la escritura. En Él están escondidos. Y todo esto es para nosotros. Dice hasta alcanzar aquí, ¿eh? Está hablando de aquí, no. Bueno, está hablando Pablo de aquí, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión y de conocer bien el misterio de Dios Padre y Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso dice Pablo de nosotros. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Sí, esto dice, en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 3, versículo 4. Leyendo lo cual, podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo. Pablo tenía el conocimiento profundo. Seguimos en el capítulo 3 de Efesios, versículos 9-10. De aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a la Iglesia para darla a conocer. Es decir, para mostrarla, para que los ángeles, los principados y potestades puedan observar ese ministerio profético, ese espíritu de la profecía manifestado plenamente en la iglesia. Y la iglesia es ahora, no la esposa, la iglesia, ahora, en el tiempo de la ausencia. Y finalmente, el mismo capítulo 3 de Efesios, versículo 18, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fijaos, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todo. Ved este versículo de Efesios 3, 18, comparadlo con las medidas de Apocalipsis 21 y veréis a qué se refiere. Todo. Ahora, un testimonio totalmente pleno en sabiduría de Dios. Apocalipsis, como decía, 21, versículos 15 y 17. Eso es de lo que se exige de nosotros. Con la medida conforme a la de ángel que vimos allí en Apocalipsis 21, es decir, con nuestra medida ajustada a la del ministerio profético. Se suele decir que este versículo 7 que estamos tratando, que finalizamos ya ahora, de Apocalipsis 22, se suele decir que este versículo 7 lo que nos dice es que hay que obedecer a la Escritura, cumplir sus preceptos, ni hablar. No nos dice eso. Eso es judaizar. Vamos a cumplir mandamientos, vamos a ser buenos. Eso es judaizar. Eso es cumplir la letra. Eso es educar la carne. ¿Que es de buen nombre? Sí, pero no es más que educar la carne. Y decir que eso es espiritual. No, eso es ser superficial. Eso es una interpretación superficial, tibia, laodiceana. Guardar las palabras, como dice, mejor traducido como hemos insistido, custodiar las palabras, es eso, velarlas, para que no sean moldeadas, para impedir que nadie las moldee, principalmente que nadie entre nosotros las moldee, porque los de fuera, los de incrédulos, esos no se ocupan de moldear nada. Son los de nuestra casa. Somos nosotros los que desgraciadamente las moldeamos, ¿no? Somos responsables de que estas palabras no se conviertan en otra serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce era única, maravillosa, y nos habla de Cristo en sacrificio, pero se llegó a convertir en una cosa inmunda, repugnante, lo mismo que podemos hacer convirtiendo nuestras Biblias en algo desgraciadamente repugnante. Debemos impedirlo.
¿Cómo? Con suma diligencia. Con suma diligencia. Fijaos que este versículo 7 de custodiarlas habla ya no simplemente de guardar las palabras, sino aquellas palabras que han sido escudriñadas por el don profético. No son las palabras, sino las palabras de la profecía, las palabras conforme a profecía, conforme a la verdad divina. Y bien, evidentemente la expresión de este libro se refiere a Apocalipsis. Cuando está hablando la profecía de este libro que está diciendo en este versículo, naturalmente que se refiere a Apocalipsis, al libro profético maestro para poder discernir toda la profecía de toda la Biblia, de toda la Escritura. Sin este libro, sin Apocalipsis, no podemos entender plenamente, no solo las profecías, sino la misma eclesiología, por ejemplo, no podemos entender bien. La eclesiología no la podremos entender sin Apocalipsis. Sin este libro no podremos entender el plan profético de Dios. Pero, ojo, este libro no es suficiente en sí mismo. No es suficiente tener el libro y poder leer las letras, las palabras que hay. Porque las hojas de este libro pueden ser hojas del árbol de la vida, lo cual no es poca cosa, naturalmente. O pueden ser fruto. Eso ya es diferente. Las hojas de este libro pueden ser conocimiento superficial laodiceano o conocimiento profundo de Filadelfia. En este libro, Apocalipsis, confluyen todos los pactos, todas las dispensaciones y, por supuesto, confluyen también todos los principios fundamentales, los elementales y los fundacionales. Todos coinciden y se consuman. Porque en este libro, ya hemos visto en estudios anteriores, los principios elementales y fundacionales son evocados para su consumación. Ya lo hemos visto, el abismo, el mar del abismo, las aguas, etc. Todo esto estamos hablando de Génesis 1, ¿eh? Allí nosotros, ¿qué vemos? En Génesis 1 vemos el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora crea los animales, y ahora creó esto, y ahora creó lo otro, y decimos, ¡ay, qué bien, qué bonito, qué creación! No hay ninguna interpretación eh, adecuada. Pues yo os digo que Génesis 1 es clave en todo el desarrollo profético a lo largo de toda la historia profética bajo el sol. Génesis 1 es clave porque nos habla de los principios fundacionales. Ahora bien, sin Apocalipsis no podremos llegar a entender Génesis 1. Génesis 1 es colosal, es brutalmente grandioso. No lo que ocurre ahí, sino las cosas que dice allí. El abismo, las aguas, la separación de las aguas. Eso son principios muy, muy importantes que si estudiamos bien Apocalipsis, los veremos cómo se consuman aquí y cómo apela, porque se habla de ellos. Se habla de ellos, apela a ellos. ¿Para qué? Para ver toda la historia profética al completo, para que nuestra mente se abra definitivamente, ¿no? Bien, como decía, son evocados para su consumación esos principios. Este libro, Apocalipsis, es clave para conectar toda la escritura una con otra. Y ahora sí que lo dejamos aquí, ya el próximo día atacaremos directamente al versículo 8, los versículos 8 y 9, si el Señor quiere.